Yo creo que cuando los niños son chiquititos, desde que caminan hasta los 5 años, las cafeterías con juego, esos son los infalibles. Pero yo creo que llevarlos a panoramas y experiencias nunca está de más. Ahora, ojalá que ese rato que ya, porque ya en clase estuvieron con un profe, así, después también en el taller, o sea, si esa incluye una interacción contigo, mejor aún. Cuando los niños eran chiquititos, o sea, yo creo que los niños tienen necesidades básicas. Sí. Hambre, sueño, ¿cierto? Jugar. Bueno, cuando chicos los pañales, que eso en todos lados yo tenía pañal, toallita húmeda, ahora existen estos packs de toallitas de 10. Nuestra invitada de hoy es Andrea Werner, creadora de Voy con Niños en Instagram, donde comparte recomendaciones de lugares, panoramas, restaurantes, actividades familiares en Chile y en el mundo. Su contenido se centra en experiencias prácticas y visuales, incluyendo reseñas de los espacios pensados para niños. Es odontóloga de profesión, nacida en Rancagua y mamá de 2 niños. Antes de comenzar, les recuerdo escucharnos y vernos a través de Spotify y YouTube, donde encontrarás interesantes temas de maternidad. Bienvenida, Andrea, a Mamás in Progress. Muchísimas gracias por estar acá. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy contenta de estar acá. Gracias. Oye, Andrea, cuéntanos primero, bueno, ya adelantó la Katy que tenías 2 hijos, ¿de qué edades y si quieres dar sus nombres? Bueno, tengo 2 niños, Julián, que tiene 10 años en este momento, y Andrés, que acaba de cumplir 9. Se llevan por 1 año 9 meses entre ellos. ¿Y siempre tuviste este bichito de la maternidad o fuiste de las que renegaban? Voy a tener hijos y ahora... No, yo siempre iba a tener hijos. Ah, ¿no te creas? Sí, o sea, era como mi plan de vida tener niños porque siempre me gustaron los niños. O sea, cuando estaba en el colegio, en algún momento, dentro de esos planes, cuando chico, dices, hoy me gustaría ser parvulario, después quiero ser veterinario para tener muchos animales, pero siempre quise ser mamá de hombres. Oh, wow. ¿Y por qué? Así que tuve... ¿Por qué eso? Y Carlos también. Después sus compañeros del colegio un día me dijeron que Carlos alguna vez dijo, no, yo pagaría por tener hijos hombres. O sea, Guau. porque quiero tener hijos hombres. ¿Y los tú? dos- ¿Por qué? Mira, yo no soy de vestido, yo no soy de tacos, o sea, como que yo soy más de cosas cómodas, entonces ese juego como más, por ejemplo, Barbies cuando chica yo tenía los primos que venían, eran primos hombres, entonces jugábamos con autitos, bolita, fútbol, y cuando nació mi hermana, bueno, ella era más como de tener muñecas, pero a mí las Barbies me gustaban para cortarle el pelo, como para cosas como más prácticas, no tan así como el juego de la mamá. Y siempre me gustó esa dinámica más de juego, más con autos. A mí me encantan los autos también, las carreras, la Fórmula mira. 1. Sí, me gusta mucho eso. Entonces yo siento que tenía una personalidad más para tener hijos hombres. Si hubiese tenido una niña, también obviamente uno se adapta, pero disfruto mucho siendo mamá de niños. Oh, wow. ¿Y cómo fue cuando decidiste así como, ya, vamos a tener hijos? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Te demoraste mucho? ¿Hubo tratamientos entre medio? Mm. ¿Cómo fue ese proceso? Fue muy rápido. O sea, nosotros nos casamos con Carlos cuando teníamos 27 años y antes viajamos un montón. O sea, cuando estábamos pololeando viajábamos, después casados también. Y llegó un momento en que se nos abrió una oportunidad o sea, como que ya estábamos pensando qué podía ser. La idea era los dos terminar nuestros postítulos. Y con ese postítulo ya terminado, ya empezar como a firmar el tema como más de laboral también. Teníamos el bichito en nuestra clínica, entonces todo se fue dando como un poco en paralelo. Y había un gran viaje que se nos dio la oportunidad de hacer, que era el sudeste asiático. Fuimos con 2 parejas de amigos, que fue un viaje increíble, que yo no volvería a ir porque lo pasé tan bien que yo creo que ese recuerdo hay que dejarlo ahí. Ese recuerdo no se cambia por otro. Ajá. Y ahí después dijimos, bueno, en verdad hemos hecho ya tantas cosas que así como hemos disfrutado tanto juntos que sumemos más a la familia. Claro. Y yo terminé mi postítulo también y quedamos embarazados muy rápido. O sea, yo dejé de tomar pastillas y ya a los 2 meses ya estábamos esperando a Julián. ¡Ay, qué Así lindo! que sí, fue muy rápido. Fue igual los dos yo tenía 30 años cuando tuve a Julián y fue como joven pensando en las edades de maternidad de ahora. Entonces yo creo que también eso como ayudó a que estábamos en un momento bien fértil y como fue tan rápido, también mi ginecólogo me dijo, cuando piensen en el segundo, tengan ojo porque esto va a salir rápido probablemente también y así fue también. ¡Qué Entonces, suerte! sí, fue todo, no pasamos por ese estrés. O sea, Ujú. tuvimos la suerte de no pasar por ese momento como de que no sabías qué iba a pasar. Sí. ¿Y cómo fue tu experiencia con los embarazos? ¿Cómo los viviste? El de Julián, seguimos haciendo siempre lo mismo. O sea, también salimos mucho, también viajamos con él cuando yo estaba, o sea, cuando yo estaba embarazada y me sentía muy bien, o sea, tenía mucha energía. Me sentí muy bien con el embarazo, tampoco tuve ni reflujo. Con el segundo fue un poco más.
Ya. Como que tuve con Andrés, cuando estuve embarazada los últimos meses tenía mucha acidez, entonces en la noche tenía que dormir sentada y también se me pasó muy rápido ese segundo embarazo porque como Julián era chiquitito, estás ocupada todo el tiempo. Sí. Entonces cuando el segundo llega y estás muy ocupada todavía con el primero, como que no te alcanzas a dar cuenta y de repente ya tuviste contracciones y ya son dos. Entonces pasa muy, muy rápido ese segundo embarazo. ¿Y el posparto, cómo lo sentiste? El posparto no hubo mucha complicación. Yo lo tuve con 2 partos normal, con anestesia los dos. En el segundo tuve un chascarro en el momento del parto en que la vía de la anestesia se Ya. me salió. Entonces cuando me hicieron el refuerzo nunca me tomó. Y al momento que estaba a punto de salir, yo tenía un dolor que iba a ser Ay, como, no. yo me imagino como un pésimo recuerdo esa salida, como, porque ya me dolía tanto, tanto que me sentía mal y yo en esta como posición de pujar, mira al ginecólogo y dijo, yo no lo voy a tener así, pero ya está saliendo. Y ahí él le manda así como una mirada al anestesista, le dice, haz algo ahora. En 2 segundos me reforzaron directo y pasó, tomó de una y nació así muy bien. Y me lo pasaron de inmediato. Ah. Con Juli no, Juli venía con el cordón corto, entonces tuvieron que engancharse y con medio forceps sacarlo por colgarse. La neonatóloga a mí me dijo que si el ginecólogo no se la jugaba, hubiese sido una cesárea de urgencia en el momento porque no bajaba, como yo pujaba y volvía. Entonces después ahí lo lograron sacar, cortaron cordón y ahí después lo limpiaron y me lo pasaron. Pero con Andrés yo lo tuve inmediato, entonces tuve esa sensación de que lo limpian encima tuyo. Qué lindo. Oh, qué emocionante. Ah. Muy rico, sí. Oye, y volviendo como un poquito en el tiempo, ¿cómo fue la experiencia de tu crianza con tus papás? ¿Cómo la recuerdas? Yo fue una crianza, o sea, súper rica, porque como yo nací en Rancagua, era un pueblo más chico. Entonces yo siempre digo que la gente de región es distinta porque tú tienes más contacto con las personas que te rodean, o sea, tú conoces más a tus vecinos, tienes como todo eso. Y nosotros vivíamos como, o sea, en una casa con mis papás siempre como muy preocupados de nosotros. Yo tengo una hermana, la Jani. Y siempre fueron muy presentes en nuestra crianza. Ellos trabajaban, sí, los primeros años nuestros, cuando como hasta mis 12 años aproximadamente, trabajaban, se iban a las 7 y tanto de la mañana y volvían a las 7:30 de la noche porque trabajaban en Teniente arriba. Entonces tenían que subir en bus y luego bajar y era como una hora de viaje y de otra de vuelta todos los días. Entonces en ese tiempo estábamos más juntos los fines de semana. Y obviamente en las tardes era más como operativo, como que ellos llegaban de la pega, comíamos y había que acostarse, pues, o las tareas que terminaran por hacer. Y ahí estuvimos más como entre que estábamos en la casa de mi abuela materna, que también era de Rancagua, y también teníamos alguna en una puerta adentro, que ella nos veía, nos cuidaba, porque mis papás estaban más afuera. Y cuando yo tenía 12 años, mi papá decidió independizarse y dedicarse a sus inversiones, entonces ahí estuvo 24/7. Wow. Y él nos llevaba al colegio, nos llevaba al almuerzo, y 2 años después mi mamá se retiró. Y también hicieron lo mismo. ¿Y qué se siente haber tenido esa crianza con tu papá ahí como súper Mm, presente? No, o sea, súper rico, porque en verdad ellos como eran, o sea, el hecho de que te vayan a dejar a buscar al colegio, estaban para emergencia, era algo como que tú sabías que siempre podías contar con ellos. Qué lindo. Sí. ¿Y de eso qué quieres replicar tú, así como, o qué has replicado en tus hijos, mejor dicho? Sí, eso pasa, que o sea, yo creo que todos los proyectos ya están cumpliéndose ya, Sí. hemos replicado lo mismo. O sea, yo, por ejemplo, como soy dentista, al principio los dentistas siempre trabajamos un montón. O sea, tú puedes entrar en una jornada de trabajo a las 9 de la mañana y terminar a las 7:30, 8, porque es la hora que la gente puede ir al dentista. Esa hora después de la pega, entonces la jornada laboral de la odontología es muy larga. Y nosotros al principio con Carlos, cuando no teníamos hijo y todo, teníamos un perrito, ¿sí? Yo tengo un Yorkie de 16 años, así que imagínate, nos ha acompañado toda nuestra historia. Uno almorzaba en la casa para ir a darle comida a pasear al perrito y qué sé yo, pero trabajamos de lunes a viernes y los sábados a la mañana full. Y con eso nos explotamos, o sea, siempre fue la idea de explotarnos como para después hacer otras cosas y después fuimos dejando de a poco esta dedicación presencial. Y fuimos transformando nuestra forma de trabajar y ejercer, que finalmente es lo mismo que hicieron mis papás. O sea, como de ir dejando este tiempo para estar más presente. O sea, nació Julián y yo después ya a las tardes no trabajaba solo en las mañanas, que me los veía una chica que llegaba antes que yo me iba y se iba cuando yo volvía. Entonces yo ahí trabajaba haciendo clases en la universidad y como atendiendo pacientes en la clínica de nosotros, que ya la habíamos abierto, que nació junto con Julián. El mismo año se inauguraron los dos. Así que fuimos transformando y de a poco ya se hizo más necesario para mí, como tenía mucha pega administrativa de la clínica, dejar el sillón.
Claro. Ya no atendía pacientes. Aparte también encontré un equipo, un colega que trabajaba como, en el fondo yo quería trabajar con mis pacientes. Entonces dije, con toda la confianza yo puedo dejar esto. Encontré o sea, yo dije, esta es mi carta de salida. Y me fui con estas jornadas administrativas, seguí haciendo clases en la U un par de mañanas, pero tenía mucha libertad horaria. Entonces, en la universidad también a mí me pasaba que si yo tenía una urgencia, yo podía partir, porque había más profes. Entonces, siempre tuve esa flexibilidad, que es lo que mis papás fueron buscando también cuando se retiraron y estar presentes. Eran también ellos, por ejemplo, fueron de las directivas del curso, yo también fui del centro de padres, del colegio. O sea, como ese compromiso, yo creo que lo he replicado totalmente. Y de ahí viene. Mira qué lindo. Sí, pues, así que es súper bonito. ¿De algo que no hayas querido replicar? O sea, también estamos perdidos ahí, porque ya nos hundimos con eso. No, o sea, mi papá y mi mamá son de personalidades muy fuertes, ¿ya? O sea, son exigentes, mi papá es muy ordenado, mi mamá también. O sea, nosotros nos exigían mucho y nos daban mucho también, pero con responsabilidades, ¿ya? Y yo encuentro que es perfecto. O sea, en la medida que tú cumplas, tener estos beneficios es espectacular. Pero somos de carácter fuerte todos. Entonces, cuando el orden se rompe, es como que somos testarudos, reaccionamos así como, nos enojamos. Y yo también soy así. Ujú. Y uno trata de controlarlo, obviamente, porque uno dice ya, pero es algo que se replica y lo conversábamos antes también. Bueno, mis hijos también tienen mucha personalidad. Entonces, o sea, cuando reaccionan así, no se quedan callados. Y tienen de dónde salir así. Entonces ahí lo que en el fondo no es como que yo no lo haga, sino que con el ejemplo yo les digo, oye, pucha, sorry, en verdad como que me enojé mucho, como tratar de enseñarles que uno tiene que ir modulando eso. Sí, Pero finalmente son cosas que vienen con la personalidad. totalmente. Sí. ¿Y hay cosas que han marcado tu crianza así como en estos 9 años, 8 años, ¿cierto? Pero así como marcado en qué sentido. Como que te hayan marcado que tú hayas dicho, no, esto fue como un poco más difícil, no sé, ya sea el sueño, las pataletas, porque igual has pasado obviamente Sí. varias batallas. No, claro, Que ha sido estamos como en otras quizá algo batallas ahora. que ha sido como... Estamos en la batalla de la pantalla, así como ya, sí, pues, obvio, perfecto. porque otros amigos empiezan a tener, porque yo no, entonces la Ujú. mamá mala. No, o sea, lo más complejo de la crianza, que yo con los dos niños, como se llevan por poco, y estos son como agua y aceite, son distintos. Ya. ¿Ya? O sea, tú los miras y de personalidad uno es artista y creativo, el otro es enérgico y más deportista, entonces pelean un montón. Y esas Ya. peleas con alta personalidad son fuertes. Y ese momento de estrés, o sea, primero tú querés desaparecer, es como, ¿por qué de nuevo? Y otra vez, y hay días que son así tranquilitos y tú dices, hoy día qué bueno, fue un buen día, pero hay días que es como, te juro, no No. puedo más. Y ahí se escapan los gritos, obviamente, para todos Claro. lados, y como que uno dispara, castigo, nunca más vas a ver tele en tu vida, así hasta que, entonces, obviamente que no van a suceder, pero es que ya tú estás tan colapsado, y hubo un momento en que estas peleas eran tan intensas que con Carlos los dos peleamos mucho también, porque estábamos tan estresados con esta dinámica que era como que no quedaba energía para tolerarse con cosas. Carlos empezó también a subir en su carrera como profesional, lo ascendieron, empezó a hacer charlas en el extranjero, entonces empezó a viajar corto, o sea, si la charla era el jueves, viajaba de miércoles a jueves en la tarde o a viernes, poco, pero yo decía que injusto, yo me tengo que quedar con estos dos que pelean, con ese estrés, y tú vas y comes en un restaurante rico, entonces obviamente me enojaba, pero claro, era como desde el cansancio y el agote. Y fuimos a terapia juntos, o sea, fuimos con una psicóloga que era, pero durísima con nosotros, pesadísima. O sea, hay ¿Los gente que dos no la... o los cuatro? Los dos, no, los dos. O sea, cada uno por sí solo y después todos juntos. O sea, yo creo que la mitad de nuestro presupuesto se iba en terapia en ese momento, pero era como para alinear, como para saber cómo manejar estas cosas, porque uno le embarra de repente. O sea, de repente un niño está haciendo como esta pelea porque se siente incomprendido y tú al retarlo se siente peor, po. Sí. Entonces, como que ya entiendo que estés muy enojado, pero no podéis pegarle en la cabeza a tu hermano, ¿ya? Entonces, esas cosas como cómo ir manejando estos pequeños detalles, realmente son sutilezas. O sea, yo he visto, si uno va y pega el grito o el manotazo y yo digo, "Guau", así, explotas, la pelea crece. Ah, Y después viene conmigo, es que tú no sabes lo que pasó, y empieza a crecer todo esto, mientras que si yo le digo, ya, pero si yo sé que te molestó, pero no está bien pegar, así, tranquilo, es como que viene y dice, pero es que me pasó esto, y después dice, ya, perdón. Entonces, al final uno como que le embarra.
pues sin saber, pues. Pero con todo esto, entre nosotros dos alineamos los chakras, o sea, era como una cosa de aprender a conversar. Ya. Y lo que fue súper bueno esto de ir a esta terapia con esta psicóloga que era muy ruda. O sea, si tú de repente decías algo que cuando tú lo estabas diciendo, tú decías, igual no está bien esto que estoy diciendo, pero en este momento creo que sí. Y ella te miraba con una cara y te decía, ¿en serio? Como, entonces, no, pucha, no, como que te hacía pensar, como repensar tu posición firme en ese momento, porque en ese momento tú tenés tu posición firme y nadie te baja. Y no, y nos hizo súper bien. Allá no vamos, porque ya tuvimos, pero en algún momento, alguna discusión, Carlos me ha dicho, ¿quieres que vayamos a conversarlo en la oficina de la Carolina? Y yo como, no, no, no es necesario, no es necesario, porque ahí lográbamos conversar cosas que no podíamos conversar a veces porque estábamos tan estresados en este como loop de peleas y cosas que fue súper bueno hacerlo. Oye, pero también buena la disposición de tu marido. Sí. Porque que literalmente es súper buena onda y si, No, que imagínate Carlos decirle eso, vamos a hablarlo allá si lo Obvio. necesitan, no todos son así. No, claro, sí, porque es que, claro, yo soy más cerrada, pues, yo soy más polvorita, Ujú. que viene también de mis papás, que también son así, entonces somos todos así de personalidad, sí, son cosas y yo siento que es parte de cómo es uno, ¿no? Sí. Y entonces en esta como, ya, pero ¿qué te pasa? No, nada, no quiero hablar, y ahí como que me decía, pero quizá ella sí va a hablar. Entonces súper bien, porque finalmente quedó esto, y claro, a mí antes los enojos, cuando era más chica y adolescente, y los primeros años de pololeo quizás, eran como que me podían durar 2 días. Y ahora no, me dura un rato, y ya después baja y podemos como conversar más rápido. Entonces uno va mejorando esta estrategia. Totalmente. Sí. Y por ejemplo, ahora, ¿sientes que con los niños un poco más grandes las peleas se disminuyen entre pareja? Ah, entre parejas sí. Entre parejas. No, sí. Entre niños. No, no, es entre parejas, es que son otros temas, po, ¿no? Ujú. Porque aparte como tuvimos esta como parte de terapia, que siento que también es como que nosotros nos ponemos más esfuerzo en mejorar las cosas porque no queremos volver a estar todos en terapia otra vez, porque era toda la semana, el lunes te toca a ti, el martes a ti, el miércoles a los dos, después tú solo, tú con este, los dos a este, era mucho. Y también como esa predisposición a llegar a acuerdos también, o de repente uno manifiesta así como una incomodidad, pero se compensa con otra cosa. Entonces es más fácil, pero yo creo que todo depende de que uno esté dispuesto a hacerlo. Ujú. O sea, si tú estás en una pareja que está junto, pero viene un problema de base, que hay proyectos que no, están disociados o que no tienes un objetivo futuro en común, pues nosotros sabemos que los niños en algún momento ya no van a estar 24/7 con nosotros. Sí. Entonces, y ahí volví a ser pareja, po. Y ese proyecto que nosotros tenemos a futuro de viajar, hacer cosas y todo, es bastante común entre nosotros. O sea, concordamos con ese proyecto. Y yo creo que si tú construyes en eso, es mucho más fácil porque tenés que, con la altura de miras, decir, ya no importa este un momento, vamos para allá. Bien. Y en ese sentido, ¿cómo han vivido la vida en pareja? O sea, ¿sintieron un cambio muy fuerte con la llegada de los hijos? ¿Cómo les afectó? En términos de lo que nosotros hacíamos al día a día, los acoplamos. O sea, nosotros los unimos a nuestros planes. Si salíamos a un restaurante con coche, con huevitos, íbamos tarde, hacíamos dormir, huevitos, comíamos ahí de vuelta a la casa. Pero siempre nosotros tuvimos la logística de tener a los niños con una rutina bien estricta. O sea, la rutina estaba con horario pegado en el refrigerador. Y eso también fue fácil para las personas que nos cuidaban a los niños cuando salían. Ujú. Porque si a las 7 lloraba, era porque tenía hambre. A esa hora come. Si después a las 8 ya dormía, no sé, a las 12 dormía siesta, 2 horas. Si no se ha despertado, despertarlo porque después no dormirá hasta ahora. Y era muy fácil. Entonces, tenerlo estructurado, no tan libre, para nosotros fue mucho mejor. Para los niños funcionó bien, porque hay niños que son también como que tú le haces así, se quedan dormidos en todos lados. No, acá era como más rutinario y funcionaba bien. Y no tuvimos como ese bajón, porque como habíamos hecho hartas cosas antes también solos, no tuvimos esa pérdida de pucha, no podemos hacer nada. Era como un momento y después volvimos a nosotros a hacer cosas juntos, o de repente nos escapábamos, teníamos un matrimonio. Una vez nos pasó que fuimos a un matrimonio, nos cuidaron en la casa, en nuestro departamento, al Juli. Llegamos a las 5 de la mañana y Julián se despertó a las 6. Yo me quería morir. O sea, yo era como que ese infarto de no puede ser, ese cansancio y que se viene todo un día. Como que adivinan los momentos No, indicados. claro, y es como que ese día tú no tienes energía, tienes como ni siquiera porque tomaste infinito, sino que esa caña de sueño, Claro. de no haber descansado. Entonces ahí dijimos, ya cuando tengamos estos matrimonios, porque como nosotros tuvimos hijos a los 30, muchos amigos aún no se habían casado. Entonces tuvimos hartos matrimonios después también. Y ahí lo que hacíamos, reservábamos un hotel. Después del matrimonio nos íbamos a un hotel, tomábamos desayuno y volvíamos a la hora del almuerzo en la casa.
Entonces, súper bien. maravilloso. Entonces, la persona que nos cuidaba a los niños, que nosotros ahí teníamos una nanita que era puertas afuera, pero se podía quedar, estaba mi suegra también, que ahora no está, y también mi mamá. Entonces, el que se quedaba, nosotros siempre fuimos turnando nuestros backups, para que nadie se cansara. Claro, Para estar de- obvio. Sí, entonces ahí nos cuidaban y hasta la hora del almuerzo, y ahí ya tú llegás repuesto, porque dormiste en un hotel rico, tomaste desayuno, así como nada, como te vestiste de arriba el pijama y después te duchaste así justo 15 minutos antes del checkout y llegaste pero como lechuga de vuelta, habiendo pasado un carrete rico, entretenido, entonces esa era como una reposición de nosotros. Así, pero bien, o sea, nosotros tratamos de siempre acoplarle, seguir viajando con ellos, modificando todas las rutinas, obviamente, pero siempre Y seguir en eso. ahí cómo lo conjugaron, porque tú dices, por un lado éramos muy apegados a las rutinas, pero cuando viajaban, ¿qué pasaba con Las eso? manteníamos. Ah, las Pero, mantenían. pero es que era una rutina como de horario. Ya. Ponte tú, no sé, pues si yo fuimos a Australia con Julián cuando tenía 1 año. Y yo lo que hice, pero esto fue con una estrategia, yo me senté una tarde y dije, "Ya, yo esto tengo que hacerlo bien, porque el jet lag, yo sabía que iba a ser un tema heavy, po, ir a Australia con un niño de 1 año. Sí. Entonces sabía eventualmente historias de gente que había pasado 4 días imposibles, de pataletas, porque la noche era el día era la noche. Entonces yo dije, no. Entonces yo anoté Chile, 2 de la tarde, Australia, 10 de la noche. No sé cuál es la diferencia, pero por ejemplo, entonces yo dije, si yo me subo al avión acá en Chile a las 2 de la tarde, allá son las 10 de la noche, entonces toca dormir. Eres igual que yo. Hace lo mismo. Bien. Y yo le digo, pobrecito, pobre niño. No, pobre niño, imagínate. No, Está en el horario. pobrecito. Nos No. demoramos una noche, llegamos esa noche allá y llegamos de noche. Y Julián, como acá era de día, o sea, igual le mantuvimos. Y si, por ejemplo, si les toca cenar y esa hora es hora de mamadera. Chao, se acabó no hubo cena. Listo. Después de la cena, cuando toca, hice las 2 de la mañana del avión, le toca ya almorzar, despertemos, ¡pum! Almuerzo. niño. Chao. Es No que pasa niño, nada. no. No pasa Ahorita los nada. 4 días. No pasa literal, nada. No pasa nada. Y No son pasa felices. Si los dejan dormir tampoco pasa nada. Malas. Bueno, y al final ese día, esa vez llegamos, yo me acuerdo que esa noche empezó a gatear, y era hora de dormir y apagamos la luz. Y, o sea, algunos estaban así como escuchando, para nosotros también era de día, entonces también estábamos con poco sueño en ese momento, pero Julián le apagamos la luz, realmente lo acostamos al medio de los dos, se quedó dormido y se durmió una siesta, por el estilo que se hacía una siesta, de 6 horas, listo, estuvo su primera noche. Y al otro día, si se empezaba a quedar dormido, vamos, jugamos. Pobre niño. Y después nada, estuvo perfecto. La segunda noche ya era de allá, ya. Listo, no podemos quedar a vivir. Entonces, pero obviamente no sufría, no estaba llorando así, mamá, ayúdenme, llévenme. No, estaba perfecto, fue muy predecible el viaje, fue rico. Ay, qué entretenido. Y ahí fuimos con mi papá, mi mamá, mi hermana, su pololo, que ahora es su marido. Entonces, bien. Oye, ahora queremos adentrarnos un poco en cómo nace Voy con Niños. Bueno, voy con niños, es un hobby que se salió de las manos. Ya. Que se escapó. Nace el 2021, más o menos como en julio, que ya había pase de movilidad, ya habían vacunas, entonces empezó a aparecer todo esto de que tú pudiste volver a hacer cosas. Entonces fuimos a Viña y yo dije, ya voy a llevar a los niños y los llevé a un outlet que hay arriba como en Concón, en Viña Concón. Y habían juegos como de estos tipos, como con máquinas, con arcade, unos autitos chocadores, mascarilla, las fotos de las primeras de Voy con Niños, y uno baja, están con mascarilla. Ajá. Y yo dije, miré mi celular y en 2 semanas mi hermana celebró el cumpleaños de su hija, que tuvo a la Rafi en pandemia, cumplió 1 año y lo celebró en un café con juegos. Ya. Y dije, qué rico que esto está abierto de nuevo. Entonces miro el celular y después de que siempre hicimos muchas cosas, en pandemia no hicimos nada, y luego tenía como 7 panoramas en 2 semanas y dije, oye, qué maravillosa esta cuestión, y la gente no sabe que ya se están abriendo estos lugares de nuevo. Ya. Entonces lo vi como una ventana de oportunidad y yo dije, voy a hacer una página que comunique, y el primer objetivo era tener los panoramas ordenados por comuna, porque yo sabía que había páginas con panoramas, pero cuando tú buscabas tenía que ir para abajo y no sabía de dónde eran, Exacto. distintos lugares, entonces que sea fácil de encontrar en historias destacadas. Ese fue el primer objetivo. Y hice como 5 posts, creé el logo, creé la página y empezaron a llegar algunos seguidores. Y de repente ya llevaba me acuerdo, como 1000, algo así, 1500. Y una amiga que es apoderada del colegio también, me dice,
¿esta página es tuya? Se me pilló. Y yo no le conté a nadie. ¿Pero una página web o Instagram? No, en Instagram. Ah, ya. No, no hay página web. Ya. No, es como todo ahí nomás. Que un hobby, entonces no fue tan producido, porque igual mi pega siempre es la clínica. Ya. O sea, la parte administrativa de la clínica, esa es mi pega, eso es lo que yo tengo que hacer, o sea, y mi calendario como infalible tiene que ser ese, porque hay muchas cosas que dependen de lo que yo también hago ahí. ¿Y cómo te pilló? Ella, no, de repente apareció alguna publicación y dijo, estos niños yo los conozco, solo que están con mascarilla, entonces no estaba como tan segura quizás que eran. Y ahí como que avisé y se empezaron a mandar las cuentas, entonces después lo publiqué en mi Instagram personal y ahí me siguió un poco más de gente y llegaba gente. Llegaban, no sé, como 100 seguidores a la semana, más o menos. Y empezó a subir y después ya cuando aparecieron los reels, Ya. porque antes no habían reels, eran puros carruseles o podías Claro. subir un video eventualmente y cuando aparecieron los reels, eso se empezó como a aumentar más. ¿Eso lo editas tú misma? ¿Estás cada vez más ¿Hago yo? experta? Sí. Sí, que sé. Sí, Cada vez más pro. con el mismo celular, ¿no? Ah, bien. Sí. No, y en momentos así como que digo, ya, hoy día voy a editar entonces siempre lo he hecho yo. Pero es que yo, por ejemplo, cuando viajábamos hacía videos de los viajes, con música Ah. también, entonces siempre me gustó editar como videos con música. Ah, ya bien. ¿Cachai? Así como con los ritmos y todo, entonces siempre me gustó hacer eso y esto fue como la forma de... Y cuando aparecieron los reels, como que Instagram solo empezó a amplificarlo un poco más. Oye, ¿y tu hijo desde el comienzo cuando empezaste a hacerlo estaban en llama o no? Les gustaba, ¿Por sí, qué? po, sí. O sea, al principio, bueno, no lo reconocían, pero un día la enfermera del colegio le dijo a uno, Ya. oye, te vi en Voy con Niños. Se sentía, pero así, Ah. estrella de cine, así, mamá me reconoció. Me reconocí como... Cosito. No, lo máximo. ¿Y ahora les sigue gustando? ¿Les gusta todavía? No van a todo. O sea, yo les digo, tengo esto, ¿quieren ir? Me dicen, no, yo realmente voy yo sola, grabo. Muchas veces voy sola. Los cafés como cafeterías con perfecto. juego y todo. Usualmente voy sola, paso, y es como un favor también a los emprendedores, porque eso es como parte para mostrarlo Ujú. y algo que le gusta mucho a los seguidores también. O sea, buscan eso. Sí. Porque la mayoría son mamás y cada vez más papás de niños chiquititos, de menores de 8. Menores de 8. El otro día hice una encuesta y ahí caché que la mayoría son más chiquititos. Entonces van creciendo, yo creo, algunos, los que están antes, van creciendo conmigo, po. Pero hay muchos de niños más chiquititos. Y les gusta eso, les gusta también, o sea, han manifestado como que les gusta como esto de apoyar también a otras familias. Yo digo, mira, es una cafetería que es de una familia como nosotros, que en vez de una clínica, abrir una cafetería. Entonces, ya, y eso, les gusta como ser parte de eso también. Y de repente les gusta participar como en lluvia de ideas, ya, podemos hacer esto en el video, y yo salgo haciendo así, oye, mamá, quiero contar cómo lo pasé. Y son videos largos que hay que editar, porque nadie lo va a escuchar. Entonces les gusta así como esa parte, y hay veces que me dicen, no, hoy día no me grabes. Ah, mira. Y listo. Y le digo, ya, mira, yo tengo que ir a grabar, entonces si no, no vayas conmigo, y vamos otro día, yo te llevo a lo mismo, así como no por el Instagram, y me dice, ya, no, mejor voy hoy día, ya, se aseguran. Ya sí, pero ahí en el fondo si no quieren, no. No. Y hay muchas campañas también como de, no sé, pues si nos contratan para alguna campaña en particular, digo, oye, tenemos una campaña de esto. Y dicen, ya, no, eso no, por ejemplo, la otra vez un detergente, me dijo, ya, pero nos vamos a tener que ensuciar para que tú laves la ropa. Me dijo, no, me dijo, no, así como Tenía que claro. ya, no, me dijo, no, ya no, me dijo, no, como que no les tengo, yo también, como que estaba con muchas cosas de la clínica también, y yo dije, no, sabéis que por ahora no, porque Ya. tampoco tenía el público para Exacto. hacerlo, entonces, ¿qué voy a hacer? Yo me voy a tirar así en una lluvia. Pero a ellos les gusta, les ha dado buena identidad también, y de repente los han reconocido y ahí les da como un poco de mono, así Sí. como, están mirando, me habrán reconocido. Y digo, Pero "Puede además han ser". entretenido mucho. Sí, lo pasan súper bien. O sea, al De final eso es lo repente más ven fundamental. lugares y les digo, mira este lugar, porque a mí me aparecen las cosas solas. Pues Instagram sabe lo que yo busco, entonces me lo ofrece así. Yo Ya. encuentro que es maravilloso eso, que a mí me Sí. aparezca todo. Entonces por eso me entero de los panoramas de municipalidad y todo, porque todo me aparece. De repente no me aparece la recolección del reciclaje de la municipalidad de Quilicura. Me aparece, onda, actividad familiar el sábado en Quilicura. Wow. Es el mismo Instagram, pero Instagram me manda esa publicación, no cualquiera. Ajá. Entonces ahí yo la guardo y la comparto después. Entonces, se me olvidó lo que estaba diciendo. Que lo pasan muy bien. Sí, po. Y con eso ellos también de repente como me aparecen lugares nuevos, me dicen, oye, a ese lugar quiero ir. Ya voy a escribir. Y vemos la agenda del colegio, que no tengan como que hacer muchas tareas. Les digo, ya, el martes aquí, y yo cuando los voy a buscar al colegio, si en el asiento de atrás hay ropa de color, ellos saben que vamos a alguna parte. Porque no los llevo con uniforme, que no me gusta. Sí. Sobre todo si van a salir en videos, Claro. tratar de mantener eso. Entonces ellos ven, y allá dónde vamos, ¿no? Ese lugar que vieron me respondieron, así que hoy día nos esperan allá.
Y vamos, nos estacionamos un par de cuadras más lejos del colegio, se cambian ropa en el auto, cinturón, qué partimos. lindo, qué entretenido. Entonces, súper rico, súper rico. Y les llevo colación también. Sí. Así, como para que no empiecen allá que tengo hambre. Entonces llegan ahí con sus necesidades básicas listas, puro pasarlo bien. Oye, Andrea, bueno, te vamos a preguntar todos los detalles sobre los panoramas, todos. Todos. Pero antes tenemos que saludar a nuestros auspiciadores que hacen posible este podcast. ericjavits.com, los sombreros más espectaculares. Los pueden encontrar en ericjavits.com. Celebridades de talla mundial los han usado, así que no duden en entrar a ericjavits.com y van a tener despacho a todo el mundo. Oye, y además tenemos a cosmetic.cl, que tiene perfumes deliciosos. Todos tus perfumes favoritos están en www.cosmetic.cl. Síguelos ahí, también en su Instagram, @amocosmetic.cl. Y maquillaje también. También tienen Súper maquillaje. bueno, sí. Una gran oportunidad. Oye, Andrea, ¿nos podrías contar los panoramas por edades recomendadas como para hacerle un resumen a la gente? Como, ¿qué nos recomendas tú de acuerdo a las edades, tus favoritos? Yo creo que cuando los niños son chiquititos, desde que caminan hasta los 5 años, las cafeterías con juego, esos son los infalibles. A toda temporada, porque si es invierno, la mayoría son techadas, y si es verano, algunas tienen hasta patio. Entonces muchas personas que viven en departamentos buscan la que tienen más cerca y los convierten como su segundo living, su segundo patio. Y ese es como un infalible porque también es panorama para las mamás y los papás. O sea, es un lugar donde tú vas, tus chicos se quedan ahí, si son hermanos o si van con una amiga, con su chiquitito y se conocen, los niños se gestionan solos en los juegos. Entonces tienes tiempo también para ti. Y ahí también entran también los panoramas con animales. Yo sé que ahí es más controversial porque es como el cuidado animal, que los animales están encerrados, pero si un niño que ve en libros animales va y los ve de verdad, a mi hijo le entra impresionante. Ese panorama de animales siempre es como rico para los niños de zoológicos o granjas, por ejemplo. Entonces, o sea, panoramas así con animales, y las cafeterías son infalibles para los chiquititos de menos de 5. Y después ya empiezan estos como a crecer y les encantan los que tienen arcades, ¿ya? Que son como los casinos infantiles. ¿Ya? Entonces hay varios. Eso sería como arriba de 5 años. Sí, arriba de 5 años. Porque ya los juegos como de cafetería les empiezan a quedar un poco más chiquititos. Sí. ¿Ya? Entonces el resbalín es más chico. O también pasa que si tienes un niño de 6 o de 7 que es muy alto y muy enérgico y hay guaguitas, o sea, tú no le vas a decir, oye, juega suave, si está feliz jugando. Entonces, en vez de ir a frenar a tu hijo en ese lugar, mejor libéralo en lugares más grandes. También hay juegos como camas elásticas con laberintos. Ahora han abierto varios que tienen como sector de camas elásticas, sector de toboganes y tubos en distintos lugares. Y eso también es muy rico, pero eso es para toda edad. O sea, yo llevo a Carlos y ¿Tienes Carlos algún también nombre de feliz eso salta y el papá. como para que se entretengan y las mujeres lo ¿Con sacan en la casa? Sí. ¿Nombre? Sí. ¿De los juegos? Está el parkour de la reina, que es súper rico, porque tiene una parte como más chiquitito. A mí me encantó ese lugar, es de los que yo entré y yo dije, a este lugar le va a ir muy bien, porque en verdad es genial. Y también fui yo sola con los niños, no fue Carlos en esa oportunidad. Cuando vamos a cama elástica, usualmente el que salta y acompaña a los niños en esto es él. Entonces acá estábamos los tres, pero lo encontré tan genial que me puse a jugar con ellos. Estuve lesionado una semana después. Ay, no, la espalda con la cama elástica, el tobillo, ¿no? O sea, porque ya estoy más grande, ya pues, no sé. Y no es el training típico, pero es muy buen lugar. Hay otro también que se llama Valley Kids, que está en el Plaza Oeste. Ok. ¿Ya? Que ese es como para poner extremos distintos, y están todos los parques de trampolín, el Trampoline Park, está el Go Jam también, pero estos parques, claro, también se asocian muchas lesiones, entonces hay que ir pensando en que cuando tú pagas la entrada, tienen un disclaimer que tú al pagar tu entrada asumes que cualquier lesión es responsabilidad tuya, ¿sabes? Claro. Hay que estar atento porque pueden pasar cosas y pasan accidentes también. Sí. Eso, pero es bien entretenido y aparte son niños que tienen mucha energía en esa edad. Entonces tú vas allá y ¡fum! Y te los llevas planchados. Igual llegan hiperactivados, pero cansados. Entonces es como bañar, que se bañan y todo, y después ya se duermen bien rápido. Oye, para los chiquititos, ¿qué? Así como 3 lugares que te encanten con nombre y con Que apellido. me encanten, abrió uno nuevo que se llama Kidstopia en Lo Barnechea, que yo lo encontré, pero porque es de doble altura, es gigante, es muy bonito. Es que hay muchas cafeterías bonitas. También, bueno, abrió, o sea, para ponerte como en distintos lugares. Casa Tatetí es muy bonito también en La Sí. Reina. ¿Ya? He Que ido es también, me gusta hogareño. mucho. Es hogareño y tiene un patio. Entonces eso es rico. Está también Café Kids en San Miguel, que fui hace poco. Vi a la dueña también. Hay uno muy pequeñito que la cocina es, pero así espectacular, que se llama The Luca Playroom en Ñuñoa.
que fui también hace poco. Entonces esos son los que tengo fresquitos en este momento, pero tengo un listado de más de 80 cafeterías que Ya. están en el Instagram. Están fijados Perfecto. para que los busquen, por eso es importante. Los 2 reels, son reels que no tienen tantas vistas para la información tan valiosa que tienen, pero es un reel de consulta. Entonces cuando van, hay uno que es rosadito, que son de la región metropolitana, y el otro que es de regiones. Hay uno que se llama Fan Freaks, que está camino a Viña, en Purauma, pero es espectacular, es bonito, tiene una sala arriba para niños más chiquititos, abajo para más grandes. También sale ahí, que es como son las imágenes principales de ese reel. Y están ahí por regiones, o sea, los de regiones están como por ciudad, tú los abres y están los arrobas. Entonces tú te metes y dice, por ejemplo, La Serena, y están los arrobas, tú lo pinchas y lo puedes ver tú misma. Espectacular. Claro, pues entonces ves el lugar, los horarios, entonces tiene la información de todas las cafés, y el de región metropolitana está por comuna. Hay unos también en, ¿cómo se llama? En Maipú hay, en Providencia hay varios también. Entonces dejamos a todas las mamás que se metan Que a sí. Voy con Niños. O sea, y sí o vean sí. ese reel, porque ese reel, o sea, los que tienen hijos chiquititos, yo sé que llegan a cafetería y siempre, por ejemplo, de repente ponen, la otra vez cuando subí este nuevo de Lo Barnechea, que lo encontré muy bonito, pusieron, pucha, todos son en el sector oriente, está lleno, en todos lados. Oye, pero ¿no te pasa? A mí me pasa, yo no sé si a ustedes pasa, que generalmente tienen tan mala comida y cafetería para los papás. ¿Hay alguno que tú recomendí, de esos que nos recomendaste, uno que de verdad uno vaya como a comer rico? Yo he comido rico. Claro, que piensen en uno, por favor. Sí, yo comí rico, que fue almorzar con mi hermana en cafetería Together, que queda en Vitacura. Rica comida también. Es que yo casi nunca. Y ese tiene juegos. Y ese tiene juegos. Como están los niños no, grandes. claro, pero que tenga juegos. Paso Que tú hayas ido y está la cafetería, un quequito, O sea, si algo quería ir a un rico. Pero esa cafetería Together tiene juegos. Tiene un modular de juego, tiene un lugar para hacer cumpleaños y la comida es rica. Es que está en un edificio de oficina. Entonces hay gente sin niños que va a almorzar ahí. Porque al final se convirtió como en la cafetería del edificio. Y además tiene juego. Perfecto. Entonces eso los desafió a tener una cocina rica también, como para que tuvieran movimiento no solo de mamás, porque también pasa con estas cafeterías que muchas veces no les va bien porque el ticket es muy bajo. O sea, la gente se queja. ¿Por qué cobran por los juegos? Porque hay gente que se compra una Coca-Cola. Claro. Y no puede estar 3 horas jugando gratis por una Coca-Cola. Para eso vaya a la plaza. Exacto. Ya, o sea, hay alguien que está pagando arriendo, está pagando personal, pagó toda la remodelación, renovación. Oye, no, y esto está cochino. Pues que no lo pueden cambiar si no, el ticket no te da. Entonces es importante en el fondo también entender de ahí, porque algunos dicen, no, muy cara la hora. Puede ser, pero no estamos evaluando costos. Como yo tengo la clínica, yo sé que hay mucho costo que tú tienes cuando pones un emprendimiento o una empresa o lo que sea, que no se ve cuando tú vas. Y tú dices, bueno, si hay lugares con juegos gratis, ¿por qué yo no? En Cafetería Tuya, por ejemplo, los juegos, si no me equivoco, son gratis. No, espero no equivocarme. Ya, para no llevarlo allá sin nada, hay que revisar, obviamente, que está actualizado. El objetivo es que no fuera con costo porque finalmente ellos también tienen el tema de la cocina. De esta cafetería que es como de oficina también. Pero el ticket de ellos es más la entrada de los niños, el tiempo también. Oye, cumplí los 90 minutos y me echaron, pero había una fila de más gente. Claro, entonces es como para la renovación. Bueno, obviamente hay gente que quiere quedarse toda la tarde ahí porque está ahí muy cómodo, pero es parte de. Pero hay hartas ricas y lo importante es como tratar de ir probando en distintas comunas. Y a veces pasa también que tú decís, pucha, esta es espectacular, pero me queda demasiado lejos, y la que está cerca de mi casa no es tan espectacular. Es una casa más antigua, remodelada, de repente no es de mi gusto totalmente la decoración, por ejemplo, pero está al lado de tu casa y tu expectativa es distinta a la de tu punto chico de 2 años. 100%. Y ellos se entretienen en cualquier lado con cualquier cosa. Sí. Es como que uno busca como... ¿Y dónde los lleviste? Se entretienen. Si estás cerca de tu casa, te queda fácil, económicamente es accesible para ti, puede que para tu hijo sea el mejor lugar del mundo y no tenga que viajar 1 hora para ir a otra comuna porque tu expectativa es eso. Claro. Entonces hay que tratar como de jugar un poco con eso también con los niños y enseñarles como también a no buscar siempre el estándar perfecto, porque eso embarra al final como tu percepción. Pasó también una vez que alguien me dijo para el evento de Hot Wheels el año pasado, que estuvo en espacio riesgo, que era una cosa espectacular porque habían autos grandes, estaban todas las pistas para que jugaran. O sea, yo estuve 3 horas ahí y los llevé con poleras llamativas porque me habían avisado que era como un galpón y que yo los podía soltar. Y ahí iban a andar, entonces yo veía dónde andaban, se cambiaban de actividad, mamá estoy acá, yo le decía, yo estoy aquí, me iba cambiando, los iba viendo. Y felices. Y alguien me publica y me pregunta, ¿es igual de fome que el del año pasado? No te puedo creer. O sea, yo no sé, yo le pregunté a los niños. Depende de lo que yo dije, ya, vamos a saber la percepción de los usuarios. Uh-huh. Niños, ¿cómo lo encontraron?
no, increíble, lo máximo, y si hay un niño chiquito, no, están estas pistas, tenían todo claro, así va a ser la recomendación completa. Claro. O sea, ellos así, Obvio. abanderados con el panorama, les encantó cuándo vamos a ir de nuevo, o sea, así. O sea que en realidad el problema de expectativa aquí es como más de los padres al final. Totalmente los adultos. Pero Muchas el cosas. problema Eso es es lo como que tú más le que nada enseñas a con tus ellos o con cómo lo va a pasar el hijo. ¿Qué sientes tú ahí? No, yo he visto papás enojados con hijos pasándolo bien, que finalmente lo terminan pasando mal, porque el discurso cuando tú vas en el auto, pucha, que era feo este lugar. Claro. Y si tú lo pasaste bien, pero era feo, tú estás mal, pues. Entonces viene una enseñanza como extraña ahí. Está como que tu sensación fue rica, lo pasaste bien, se hizo partner de un amiguito. O sea, el Andrés, el mío, el chico, yo lo llevaba a estos lugares cuando era más chico y siempre terminaba con un partner. Siempre hacía amigos. En la playa, amigos, y Julián se le sumaba. Él era como el más social y después Julián se sumaba a la dupla. Y, o sea, hice un amigo, lo pasé bien, pero mi mamá me dice que esto es malo. Claro. Entonces es como súper como complicado eso, y la expectativa viene más, yo creo, del dolor económico de cuánto tú gastaste en tiempo, en plata, de ir para que a ti no te gustara algo quizás, pero tu hijo lo puede pasar muy bien. Entonces eso es algo que yo creo que en el mundo actual tenemos que aprender a manejar, porque estamos mandando mensajes equivocados a veces, Sí. con estas cosas que son simples. Oye, Andrea, nosotros, no sé si tú has visto otros episodios del podcast, pero solemos no estar de acuerdo en muchas cosas con la Katy. Pero hay una cosa en la que sí estamos de acuerdo. Y es que, no sé si te pasa, pero nosotros siempre estamos buscando panoramas en la semana con los niños. No sé si será porque nuestros niños tienen demasiada energía, pero siempre buscamos como ya, es qué hacer después de, no sé, si van al jardín o al colegio, ¿qué hacemos después? Pero nos pasa que el entorno es como el niño fue al jardín o el niño fue al colegio y en la semana no se sale. O van solamente a clase, a alguna clase de algo. Claro, es como, ¿qué has vivido tú al respecto? Tú que das tanto panorama. Pero y en la casa, si va a estar así, o sea, si va a requerir que tú en el fondo estés como luchando con que ya, es que quiero hacer esto, o por ejemplo los míos, si tú los tengo en la casa, quieren ver tele. Entonces ya ahí no sé qué hago y tienen un montón de cosas que hacer. Nosotros vivimos en un condominio familiar con mis papás al lado, no tenemos reja, entonces las puertas están abiertas, tú entras, sales de las dos casas y tienen mucho por hacer. Pero si están en la casa se aburren, pero yo creo que sacarlos a panorama si es una experiencia donde va, o si eventualmente tú tienes que trabajar. Eso pasa también. Hay tardes que tú Claro. tienes que, o sea, en el caso mío, yo de repente tengo que hacer cuestiones en el computador, yo los he llevado al Chuck E. Cheese 120 minutos, ahí, tarjeta, full, y tarjetazo, porque eso es panorama power. O sea, cuando ellos saben que el Chuck E. Cheese no se va siempre, se va cuando después de alguna campaña que hagamos, dicen, ay, ya nos pagaron, vamos al Chuck E. Cheese. Es como, claro, porque ellos saben que es un gasto importante, que no es para hacerlo todos los días. Claro. Y yo de repente he tenido que hacer pegas como muy importantes en ese momento, que yo sé que en la casa y no tienen tarea, por ejemplo, y yo digo, ¿dónde los entretengo? Sin el cargo de conciencia de decir, pucha, los tengo botados enchufados a la tele, y al Chuck E. Cheese, y juegan juntos, van para allá, juntan tickets, oye mamá, aquí, vienen para acá, le puse pausa a la tarjeta, ya, comamos, listo, comemos algo y todo avanzáis. Pero yo creo que llevarlos a panoramas y experiencias nunca está de más. Ahora, ojalá que ese rato que ya, porque ya en clase estuvieron con un profe, así, después también en el taller, o sea, si esa incluye una interacción contigo, mejor aún. Claro. Y para uno también es rico, pues, llevarlos a otro lado, que conozcan y vean que a ti también te obliga a desconectarte, pues, a guardar el celular un rato y estar con ellos ahí. Bueno, lamentablemente la cámara está en el mismo equipo, entonces sacarle una foto, pero en el fondo, jugar juntos a eso. Hay muchas cafeterías que te dejan entrar con los niños y tú puedes armar los legos con ellos ahí, después ellos van, se tiran y tú los recibes abajo, entonces, o las plazas. Las plazas, yo con los niños iba mucho a parques. Mira, otra cosa que nosotros también estamos combinando, es que generalmente nosotros les llevamos un montón de cosas cada vez que salimos con nuestro hijo. Entonces, ya sea al Viejas del restaurante. saco, las viejas del Exacto. saco. Así, pero en medio bolso ahí cargándolo. Pero en realidad a veces los papás no tienden mucho a hacer eso. Nosotros ya lo hacemos, pero queríamos preguntarte, tú cuando sales con tu hijo, ¿eres de kit las que básico. lleva cosas? ¿Cuál es tu kit básico como, O sea, yo podría vivir en como mi para salir? ¿Ya? Y los niños también, porque yo tengo calcetines, tengo ropa, o sea, que va quedando Ajá. de momento. Cuando los niños eran chiquititos, o sea, yo creo que los niños tienen necesidades básicas. Sí. Hambre, sueño, ¿cierto? Jugar. Bueno, cuando chicos los pañales, que eso en todos lados yo tenía pañal, a toallita húmeda, ahora existen estos packs de toallitas de 10. Sí, Son maravillosos. espectacular. No, yo andaba con el Ni paquete de pesa, gama, no para había. eso. Yo me los traía de cuando íbamos a Estados Unidos, me traía de estos chicos.
Y tenía eso como en todos lados, en la cartera. Siempre tenía un pañal, de repente iba a comer en la noche, había un pañal. ¿Ya? O sea, siempre tenía, bueno, pero lo que llevaba para los niños siempre les llevo un snack hasta el día de hoy. Ujú. Algún snack que no importa, o sea, pueden ser, hay muchas galletitas saludables y todo, pero algo como para la emergencia de hambre. Y si les vas a dar el snack, no por hambre, por entretención, igual tener otro más por si acaso te alargas, por si te pilla un taco, Sí. pueden pasar muchas cosas. Eso, agua, Ujú. puedes andar con una botella de agua sin gas, ahí por si acaso. Sí. Y porque, claro, le das como sea la tapita con la mano, aunque sean chiquititos, y va a salvar, porque cuando tienen sed, también de repente están enojados, pataletas, Sí. y era sed, Sí. normal. Y también, bueno, coche cuando son chicos, yo llevo el coche a todos lados, porque si te pilla la hora de dormir, que duerman en el coche. Eso. Y ahora existen estos como Rocket que vibran el coche, estas Sí. capotas como oscuras, hay un montón de estrategias adicionales, pero si se acostumbra a dormir donde sea, mejor todavía. Pero yo tenía eso, snack, agua, también compré en AliExpress ¿Ya? unos cortavientos que se empacaban en nada, Ah, para toda temporada. ¿ya? Y yo andaba con esos cortavientos chiquititos para no andar con la mega parca, porque siempre se pueden mojar. Ah, sí. Estás en un lugar, tomó agua, quedó empapado, es invierno, le sacaste la polera, le pusiste el cortaviento y salvaste y te fuiste a la casa bien, Ujú. no mojado. Entonces, no necesariamente una muda completa, pero sí muda estratégica. Claro. Entonces, de repente tenía un pantalón así por si acaso, de estas así como unas calcitas, un cortaviento que se empacaba en nada, y eso te cabía todo y salía como con peso liviano, pero con todo lo necesario. Y hasta el día de hoy, agua snack, sí o sí. Calcetín antideslizante también siempre tenía. Ah, claro, y más si uno va a juego, pues. Pero Eso es tiene que- que es ir que a en el veces bolso, hasta en la pero plaza sí te o sirven. sí. ¿Y eres de las mamás que lo entretienen en el restaurante o no? Es Con que juegos o con algo. Mira, cuando los niños estaban chicos, todavía no estaba tan, o sea, nosotros les poníamos, teníamos un iPad así como chico con película. ¿Ya? Ya, o sea, nosotros fuimos de esos papás que les pusimos esto. Cuando viajamos, yo les contaba a la India, o sea, los niños para que no se bajaran del coche andaba cada uno con un iPad y la gente en la India, los niños atrás se ponían atrás a mirar qué estaban Ay, viendo. cosito. Eran como unos bichos raros. Tenemos una foto muy buena de ellos en la puerta de India, que están los dos coches, cada uno con su iPad y van mirando y toda la gente atrás mirando a ver qué están viendo estos niños que no son de acá. Y en ese momento nos sirvió harto, pero nos pasó con ellos que empezaron a dejar de entretenerse. Entonces, si querían comer con el iPad y de repente llegó un momento, iba la pandemia, les dijimos, se nos quedaron en Viña y ahí ya nunca más tuvieron eso. Bueno, y ahora es más que nada se sabe y sobre todo ahora que están más grandes y buscan más cosas. O sea, si les pasa un dispositivo así, van a encontrar cosas que yo no quiero que encuentren todavía a esta edad, obviamente. ¿Y eso cómo lo manejas? Somos malos, po. Somos los papás malos. ¿Cómo es? Que no les pasan cosas, porque hay compañeros que sí, yo no, pero todavía por suerte no estamos en un curso que la mayoría tiene celular. Son chicos. Y después de que cortamos eso, todas las guías han sido llevándoles cosas, llevándoles juguetes, llevándoles juegos con Imanix, hay un montón de juegos así, y acá vez llevamos menos cosas, o sea, como que ya estamos más flojos porque los vemos más grandes. Julián es de mi porte, yo soy chica igual, no tanto, pero ya que tu hijo sea de tu porte, uno lo ve gigante, aunque tenga 10, ¿no? Claro. Pero sí. Eso jugamos también y no sé, pues de repente, o algún juego como de estos como lapicitos con pelotitas magnéticas, hay un montón de juegos como chiquititos de mesa, o llevamos el juego como el Uno, Ah, o hay lugares que tienen juegos también, Sí. que en el individual tienen laberintos, entonces piden los lápices, tratamos de mantenerlos así. espectacular. Y bueno, ya nos contaste de los panoramas, pero no, tú querías un poco profundizar en el tema de las expectativas de los papás. Sí, o sea, eso que hablamos de las expectativas, yo creo que es como un mensaje que me gustaría entregar, de que ojalá nosotros como aprendamos como a valorar las cosas, no desde la expectativa que traemos, sino que de lo que encontramos en ese lugar. ¿Ya? Porque puede que en el lugar, no sé, pues, sacar enseñanzas, decir, oye, ¿te fijaste cómo ese niño le ayudaba a su mamá? Nos pasó un día que pasamos después de Pichilemu, tenían hambre y vimos así como hot dog, hamburguesa, entramos y era como una terracita improvisada en una casa de madera muy humilde, donde el niño limpiaba, el niño de la familia que era entre los dos míos, limpiaba la mesa, te traía las cosas y ellos se vieron así pero reflejadísimos en él. Entonces tú decís, ya no comí en, no sé, en un restaurante de lujo, pero la enseñanza de ese momento es otra cosa.
pero que la experiencia no se manche por detalles, porque puede que tu hijo sí lo haya pasado muy bien, haber conocido a un amiguito, haber encontrado un juego que le encantó, o quizás conoció un pequeño juguete que después dice, oye, esto es lo que quiero pedirle al viejito Pascuero para Navidad. Entonces, todo eso, ojalá tratar de como de disfrutarlo y de estar presente. ¿Qué opinas respecto de buscar pares a la hora de salir a panoramas con los hijos o de generar viajes? ¿O cómo se hace más fácil un poco la tarea en ese sentido? Sí, pues yo creo que es súper importante tener gente que vaya como contigo, o sea, que tenga los mismos como gustos también, y también como tener a quien preguntarle, o sea, como buscar esta como segunda familia que crezca contigo en la etapa de maternidad que tú estás. Eso es. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó con mis compañeras de la universidad, las feas, ¿ya? Que también empezamos a tener hijos más o menos a la misma edad. Entonces ahora nos juntamos en las Navidades, la última no nos juntamos, pero primero eran 2 niños y después eran 16 niños, entonces eran unas grandes, un gran grupo. Y era como súper entretenido, y si tenías alguna duda podías preguntar, entonces te sientes como apoyado desde la experiencia de otras mamás también, entonces es súper rico encontrar esta familia, segunda familia, que va en tu etapa de crianza. Entonces yo creo que eso es súper importante cuando tú tienes como alguna consulta también, alguna cosa que quieres como resolver o saber si es normal o de repente desahogarte, y encontrar estos amigos como pares que están tan cansados como tú a veces, pero que está este rato de reenergizarse como dentro de este ambiente que todos se entienden, porque está en lo mismo. O sea, Oye, ¿y qué haces para ti? Y solo para ti. solo para mí, o sea, yo lo que hago solo para mí es en el auto. Yo tengo mucho tiempo de andar en auto, ¿ya? Entonces me tomo tiempos sola, o sea, yo escucho música a full en el auto, me gusta cantar en el auto, y también me pasa que de repente yo llego y aunque tenga que bajar si tengo cosas, me quedo un rato ahí como en relax. No soy de tomarme espacio así, decir, ya, me voy a ir el fin de semana, o sea, lo hice ahora en mayo, que me escapé, y porque yo soy como muy controladora, entonces me pasaba que yo decía, ya, si me voy, no, es que va a quedar la escoba, entonces cuesta soltar eso, y no pasa nada. Yo vuelvo y está todo así, a lo más hay algo un poco distinto, pero el mundo no se derrumba, entonces a mí me cuesta mucho tomarme esos tiempos, pero yo tengo las posibilidades de hacerlo. Igual de repente también me da lata, o sea, como que digo, sabes que no lo necesito tanto, pero cuando ha sido, es rico. ¿Sí? Oye, Andrea, y para ir cerrando, ahora que eres mamá, ¿qué le dirías a tu mamá? Uy, que la adoro. ¿Sí? No, eso me emociona, que la quiero mucho. Y gracias por todo, obvio. Linda. Oye, Andrea, muchas gracias. Muchas gracias por haber estado acá, muchas gracias por abrir tu corazón y por compartirnos estos datazos. Sí, Sí, para que uno siempre vaya. está buscando. Sí. Ay, sí. Y de verdad que uno necesita Niños energéticos otra y de alta persona demanda. ¿Qué hacer? Yo repetí un montón de actividades. Así que a revisar @voyconniños para todos los panoramas muy bienvenidos entretenidos. Sí. Y también les queremos agradecer una vez más a nuestros auspiciadores Cosmetic.cl y ericjavits.com que nos acompañan desde el principio en cada episodio. No se pierdan sus páginas web que están increíbles. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, de seguirnos en Spotify y seguirnos también en nuestro Instagram Mamás in Progress. Las esperamos en un próximo episodio. No se lo pierdan. Nos vemos. Chao, chao. Chao.